Muy buenas noches, un gusto saludarlos en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y hoy vamos a ver lo que es la prueba documental física o electrónica, un gran tema y bueno, si quieres conocer cómo se debe de entregar, cómo se debe presentar algunos términos, cómo se va a desahogar una prueba documental física o electrónica, pues hoy lo vamos a ver conforme a este código, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional. ¿Ok? Bien. Muchas gracias por su presencia. Ya llevamos varias conferencias. Ahorita voy a subir mis redes sociales para que las tengan. ¿Ok? Bien. Las pruebas documentales, físicas o electrónicas recibirán el mismo trato atendiendo los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica. Obviamente va a tener que conocerse, dar a conocer o referir al momento que lo ofrezcas, que bueno, que sí es funcional y aparte, pues bueno, viene a partir de la tecnología. Esto puede ser un audio de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp o en su caso una llamada telefónica que haya grabado una de las partes, un video. Bueno, ahorita lo vamos a ver y vamos a tener que hacer un estudio cuidadoso porque acuérdense, tenemos lo que es el derecho a la intimidad, que es un derecho humano y bueno, puede intervenir o puede haber alguna violación de derechos humanos, sí, sí puede haber, ¿ok? En todo caso, y atendiendo su naturaleza, se estarán las reglas generales y especiales y en lo relativo a lo que es su objeción, impugnación o fiabilidad, ¿no? Entonces podrán ser objetadas dichas pruebas, sí, que pueden impugnar también, y se verificará si son, si es fiable, o sea, si pertenecen o tienen que ver primero con las partes, segundo con los hechos y además con las pretensiones de las partes, ¿ok? Muy bien. Ahora, las partes estarán obligadas a exhibir todas las pruebas documentales físicas o electrónicas que ofrezcan relacionadas con sus pretensiones. Obviamente aquí no especifica otra cosa, pero también puede estar relacionada con los hechos, ¿sí? O con las partes. En la demanda, primero, o sea, acuérdense que la demanda pueden ser dos. También puede ser, por ejemplo, en su contestación a la demanda, o también puede ser en lo que sería la principal o la reconvencional, esto es, reconvención, y con sus respectivas vistas. Acuérdense que tenemos que hacer lo que se llama descubrimiento probatorio. Todas las pruebas que yo vaya a ofrecer en mi escrito de demanda o en mi escrito de contestación a la demanda, se van a tener que presentar a las partes, se van a tener que llegar, de hacerse llegar de esto. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando estén a disposición, pero de alguna circunstancia no puedan acompañarse en su escrito respectivo, acuérdense que toda prueba tú la anuncias, pero debe de llevar adjunto el documento donde se realizó esa prueba, ¿sí? O el documento relacionado, el video, la llamada o el dato electrónico debe adjuntarse en una cuestión física. Deberá realizarse todas las gestiones necesarias para hacerse de la prueba, ¿sí? Acreditando dicha obligación al ofrecerla y en su caso, la autoridad jurisdiccional emitirá las órdenes necesarias para su auxilio. Si llegada la audiencia preliminar no se ha exhibido, entonces no obstante de que haya sido admitida, ¿no? Entonces tendríamos que revisar esa parte. Muy bien, ahora, quiero comentarles que es importante que lo tomen en cuenta, permítanme tantito, es importante que lo tomen en cuenta porque en un escrito inicial, en lo que sería una escrito de demanda, pues bueno, ustedes tendrán que mostrar todas las pruebas. Aquí no hay de que me meto una as bajo la manga y que después la presento y que va a ser estrategia. No, yo no lo recomiendo. Acuérdense, el primero que pega, pega dos veces. Entonces, tenemos que presentar todas nuestras pruebas desde un principio, ya sea en la demanda o en la contestación a la demanda. Ojo, si necesita una preparación especial o falta tiempo, también lo podemos mencionar, que se va a entregar con posterioridad. Entonces,
Tengan en cuenta esa parte, pero recuerden, tenemos ahí el límite de lo que nos señala la audiencia preliminar, que ya más adelante vamos a ver, ya en el que es el juicio oral, en los juicios respectivos, ¿no? Y porque es audiencia preliminar y lo que sería la audiencia de juicio oral. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, mucho más específico. Ya vimos algunas pruebas, cómo se deben de desahogar y toda esa parte, pues ya lo tenemos en conferencia. Bien, entonces, importante, ¿no? Si no lo acompañaste en el escrito inicial, pues apúrate a entregarlo para que ya al momento de la admisión o exclusión de medios de prueba en lo que sería en la audiencia preliminar, tú ya tengas completo todo, ¿no? No estar esperanzado a que el juez te prevenga o te diga, oye, te falta esto, te falta aquello, ¿no? Recuerden que si quieren copia de la presentación, manden su correo electrónico y si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos, que son grupos de WhatsApp muy, pero muy profesionales, por favor suban su número telefónico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso de información que no esté a su disposición, expresará el archivo o documento físico o electrónico en que se encuentre, ¿sí? O si está en poder de personas terceras, realizando las gestiones necesarias a su alcance para hacerse de la prueba, caso en el cual a las autoridades jurisdiccionales emitirá las órdenes y apercibimientos respectivos para su auxilio, en el entendido que subsistirá, ¿no? El deber de la parte interesada para gestionar dichas situaciones, ¿ok? Bien, es importante que cuando no la tengas, pero sabes dónde está, puedes utilizar el auxilio del juez y el juez ya va a determinar, bueno, qué es, cuándo se lo va a pedir y todo ese tipo de situaciones. Entonces, es importante, ¿ok? Permítame un momento. Ok, listo. Ahora, de no cumplirse con las cargas procesales antes referidas, las pruebas será desechada o en su caso se declarará desierta. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta y bueno, pues sea importante para ustedes, ¿ok? Bien, entonces eso es muy importante para que lo vean, ¿ok? Muy bien. Ok. Los documentos que ya se exhibieron antes del periodo probatorio y las constancias de auto se tomarán como prueba, aunque no se ofrezcan. Entonces, es importante que, bueno, ya exhibidos, ¿no? Ya exhibidos, pues bueno, ya va a entrar ahora la parte probatoria. Bueno, primero entra la parte si se admiten o no se admiten, ¿sí? Pero de todos modos se van a tener que hacer. Y aquí menciona el código, los documentos que ya se exhibieron antes del periodo probatorio y las constancias de auto se tomaron como prueba, aunque no se ofrezcan, bueno, ya en autos se tienen, pues ya ofrecidas. O sea, aquí, por ejemplo, pues ya no hay necesidad de volverlas a ofrecer, ¿no? Ya están ofrecidas desde el momento de su presentación. Los archivos o registros electrónicos de audiencias o diligencias del juicio oral, cualquiera que sea el medio, serán documentos públicos que harán prueba plena y acreditarán el contenido y modo en que se desarrolle la audiencia, ¿ok? Bien, los documentos públicos nos referimos, por ejemplo, a un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, que obviamente también hay que checar y revisar que nosotros, que pues sean verdaderas, ¿verdad? O sea, también tenemos que revisar. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos revisar si es verdadera o no? Bueno, recuerden que todos los documentos oficiales, por ejemplo, del registro civil, pues tienen libro, tiene hoja, o sea, algunos datos importantes. Es recomendable, por ejemplo, dependiendo del caso también, pero, pues, ver si se tiene que hacer un estudio, ¿no? De que si existe o no existe el documento, pero ustedes ya lo tendrán que ver en un asunto ya en forma, ¿ok? Bien. Son documentos públicos, ¿cuáles son? Escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante corredor público, notario o notario público, según corresponden los testimonios y copias certificadas de dichos documentos, firmadas en forma autógrafa o con firma electrónica avanzada. Todos esos documentos públicos son prueba plena. Obviamente, siendo que no sean ilícitos, ¿verdad? O que sean inventados. Los documentos auténticos e informes expedidos por personas, funcionarios que se desempeñen cargo público o en los que se refiere al ejercicio de sus funciones,
con firma autógrafa y o electrónica avanzada. Entonces, estos también son documentos públicos, los que son por personas funcionarias, pero bueno, lo mismo, hay que acreditar que no vayan a ser ilícitos. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros en que se hallen en los archivos públicos o los dependientes del gobierno federal o el estado, ayuntamientos, también con firma original o con firma electrónica, ¿sí? Las certificaciones de las actas del estado civil, lo que mencionábamos, el registro civil, eh, expedidas por las autoridades jurisdiccionales, personas funcionarias públicas, registro civil o dependencia pública. Obviamente eso va a depender de cada entidad federativa, pero eso sí, pueden ser firmadas manuales o electrónicamente. Eso es lo importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, obviamente las personas que deberán ser facultadas para ello. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos firmados por forma autógrafa o electrónica, obviamente las certificaciones de constancias en los archivos parroquiales, fíjense, aquí ya el Código Nacional dice, ¿qué crees? Yo te acepto como documental pública un archivo parroquial. Imagínense, estaríamos hablando a lo mejor de una constancia de bautizo, imagínense ustedes una constancia de por ejemplo, de primera comunión, que uno sean los padrinos, ¿no? ¿Serviría en un caso civil? ¿Qué creen? Les cuento. Que sí, ¿no? Imagínense nosotros pidiéndole al juez, oye, juez, por favor, gira atento oficio a la iglesia tal para que dé la constancia tal. Imagínense qué interesante, ¿no? Si pides el auxilio judicial, o si no, tú así te presentas y lo solicitas. Podemos utilizar en alguna controversia en materia familiar la constancia de bautizo, la constancia de primera comunión, la constancia de matrimonio. ¿Qué creen? Que sí. Muy interesante, la verdad, lo que me encanta de este código. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos o actas de sociedad o asociaciones y también de universidades, ¿no? Siempre que estuvieran aprobadas por el gobierno federal o los estados y las copias certificadas de ellos se expidieran, obviamente, pues son estatutos de esas instituciones. Las actuaciones judiciales de toda especie, incluyendo los expedientes electrónicos publicados y generados por cualquier autoridad jurisdiccional en forma física o electrónica de los poderes judiciales que le corresponden. Entonces, las actuaciones judiciales también son documentos públicos. Entonces, también nosotros los podemos presentar, sentencia emitida en tal asunto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que habrá unas sentencias que estén protegidas, ¿no? Que sean versión pública, y bueno, pues está la versión pública, pero como no tiene nombres, pues no lo podemos hacer, pero el juez lo puede pedir. El juez podemos pedir el auxilio judicial para que el juez solicite algo que necesitemos nosotros, como en nuestras pretensiones y que esté obviamente vinculado a los hechos controvertidos. Las certificaciones que expidan a bolsas mercantiles o mineras también están vinculadas. Los convenios emanados de los procedimientos de mediación o centros de mediación o mecanismos alternativos para la solución de conflictos que cumplan los requisitos previstos en la materia. Entonces, también se pueden solicitar estos convenios, ¿no? Ya existió un convenio, por ejemplo, y hay una segunda demanda, ¿no? Que están pidiendo lo mismo, pero pues ya hicieron un convenio anterior, ¿no? Entonces, lo teníamos que acreditar porque nuestra contestación de la demanda vamos a decir, no, su señoría me está demandando algo que ya se arregló en los mecanismos, entonces, pero vamos a tener que llevar ese convenio, ¿no? Ese convenio tenemos que buscarlo y presentarlo en nuestra contestación a la demanda. Los documentos públicos expedidos en federales, locales, municipales, alcaldías o cualquier semejante, ¿no? Firmados también lo mismo, autógrafo o electrónicamente, sin que sea necesidad de legalizarlos. Pero vuelvo a repetir, hay que buscar que sean lícitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, te puede llegar un cliente y te da la información y el cliente nunca te dice, no, pues, ¿qué crees? Pues está medio chueco, ¿no? Pues como que medio chueco, entonces te vas a meter en un problema, y no solamente el cliente, sino tú también, como abogado representante. Para que los documentos públicos procedentes del extranjero, fíjense, vamos a hablar ahora de documentos que vienen del extranjero o son del extranjero. Fíjense, primero, hagan fe en los Estados Unidos mexicanos. Primero, tienen que darse fe, deben de pasar por un corredor internacional. Aquí ya vamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que va a estar vinculada en este asunto. Deberán presentarse debidamente legalizados, ¿no? Obviamente, otra vez, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Como se llaman los documentos apostillados, ¿no? Por ejemplo.
por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos que establezcan los tratados. Debe existir un tratado internacional respecto a ese documento, ¿sí? Y convenciones de los que México sea parte. La ley del Servicio Exterior Mexicano y demás disposiciones aplicables. Entonces, esa ley del Servicio Exterior Mexicano, adivinen de dónde es, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tienes un asunto que va a estar vinculado documentos de otro país. Vayan a esta ley, la ley del Servicio Exterior Mexicano, para ver cuál es el procedimiento para que ese documento internacional tenga fe jurídica en nuestro país. ¿Cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer? Ojo ahí, ¿no? Porque tú puedes llegar y decir, bueno, hago mi escrito inicial, yo traigo el acta de nacimiento de Estados Unidos de esta persona que estoy demandando y aquí se la pongo, ¿ok? ¿Está bien? Te fuiste a Estados Unidos, sacaste ahí el documento, te lo trajiste a México y lo entregas. Ese no debe ser un procedimiento así. Debe de pasar por el consulado, debe pasar por lo que es la ley del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que dé fe jurídica de tal documento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿se puede pedir el auxilio para que el Servicio Exterior Mexicano traiga ese documento? Sí, sí se puede. Ahora sí que, ¿cuál sería el procedimiento? Nos tendríamos que ir a esta ley para hacerlo, ¿ok? Pero sí, dentro del procedimiento del Código Nacional establece la presentación de documentos extranjeros. En caso de imposibilidad para obtener la legalización, este se sustituirá por cualquier prueba adecuada para garantizar su autenticidad. Entonces va a tener que hacerse otra prueba. Sí, bueno, una prueba. En todo caso, deberá estarse en lo señalado en los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, va a establecer si es verídico o no. Fíjense. Tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requiere la legalización consular o la de apostilla. Vuelvo a repetir, tratándose de documentos de nacimiento que acrediten uno, la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero, ¿sí? O migrantes de retorno de nacionalidad mexicana, obviamente no se va a requerir, por el simple hecho que ya tienen acreditada la nacionalidad mexicana, ¿ok? Bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana con el fin de obtener el registro de nacimiento ante el registro de civiles del país en términos de la normatividad aplicable. Entonces, es muy importante que mucha gente piensa, es que nació en el extranjero, ¿se puede obtener el acta de nacimiento mexicana? Pues, ¿qué crees que sí? Si los papás no son mexicanos, pero nació en el extranjero, puede obtener la nacionalidad mexicana. Y esto, pues, va a tener que hacerse un procedimiento. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino se tendrá que hacer en un procedimiento aparte. ¿Ok? Bien. De la traducción de los documentos que se presentan en el idioma extranjero, se mandará a dar vista a la parte contraria para que en un plazo de 3 días manifieste si está conforme o en su caso de no estarlo, dentro del mismo plazo de 3 días deberá presentar su traducción emitida por un perito traductor. Yo lo que recomiendo, muy sencillo, no permitan que presentar documentos en otro idioma. Preséntelos en otro idioma, pero con su traducción. ¿Ok? Bien. Nos vamos a esperar un momentito. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir por un café, por algo y un cafecito o algo. Y en un momento regresamos. Gracias.
Regresamos, muchas gracias. Entonces, acuérdense, tenemos que meter la traducción del documento, ¿ok? Bien, si la traducción presenta por ambas partes fuera distinta en aspectos relevantes para la solución del conflicto, a costa de las partes, la autoridad jurisdiccional ordenará la traducción a través de un perito traductor oficial o de una institución educativa. Sí, entonces, bueno, aquí lo interesante será saber que cómo está hecha la traducción. Nosotros, pues, no sabemos idiomas, a lo mejor otro idioma, no lo podremos saber si nos consta. Entonces, aquí, por ejemplo, si nuestra contraparte emite un documento en un idioma, por ejemplo, en inglés, y pone su traducción, obviamente nosotros estaremos casi obligados a meter esa otra traducción, ¿sí? Primero, para comprobar si efectivamente está bien esa traducción, porque puede haber aspectos relevantes que no fueron traducidos y ya sabemos que en el derecho cualquier palabra te puede cambiar la situación, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Obviamente, si hay eso, pues será otro perito, será como un perito tercero, pero tendremos que pagarlas, para las partes se van a tener que pagar. En ambos casos, si hubiere conformidad o no dijera nada al contrario, se tendrá por consentida esa traducción y así se va a ir, ¿sí? Entonces, esa es una parte que tenemos que tener en cuenta. Siempre que una de las partes litigantes pidiera copia o testimonio de una parte de un documento firmado en forma autógrafa o electrónica, que obre en los archivos públicos físicos o electrónicos, la parte contraria tendrá derecho a que a su costa se adicione lo que crea conducente del mismo documento, ¿sí? Por ejemplo, se entregó varios documentos, pero faltaron a lo mejor otros dos o tres, un ejemplo. Ok, la parte contraria tendrá la oportunidad de complementarlos, pero esto será bajo su costo. Eso quiere decir que los va a tener que pagar. No así en los documentos que existen en archivos físicos o electrónicos de particulares. Ahí sí no operaría esta parte. Nada más van a ser en archivos públicos, ¿ok? Que esos son de las instituciones. Los documentos existentes en un sitio distinto de aquel en que se sigue el juicio, estamos hablando que es un documento que está fuera de la jurisdicción, por ejemplo, en otro estado de la República Mexicana, se compulsarán a virtud de despacho o exhorto. Se tendrá que realizar un exhorto que dirija la autoridad jurisdiccional competente y siempre que estos documentos se encuentren en los archivos públicos, físicos o electrónicos. Entonces, va a haber exhortos, pero para archivos públicos, ¿ok? Cuando se trate de documentos con firma electrónica, simple o avanzada, de ser posible, se compulsarán levantando la actuación correspondiente y se observará el documento en la página de internet o en la base de datos de la dependencia que lo expidió. De no ser posible el referido cotejo, se procederá en los términos del párrafo anterior. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, de una emisión de algún documento en alguna cuestión de archivo público, pues obviamente si está en internet, podríamos nosotros poner el procedimiento de dónde se obtuvo ese documento. ¿Cómo sería? Ah, me metí al internet, en Google le puse una búsqueda y ¡pum! En la búsqueda me arroja que hay un documento en PDF que refiere a tal persona, ¿ok? Entonces esa persona lo bajas. Obviamente mencionas cómo lo obtuviste, pero aquí lo que se debe de cuidar precisamente es algo bien importante. Los datos personales, para que sean públicos, uno tiene que autorizarlos. Si la persona de esos datos no dio la autorización de que sean públicos, ahí vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Porque la parte contraria va a decir, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que yo no autoricé que fueran públicos, ¿cómo lo obtuviste? Entonces ahí se va a convertir en una prueba ilícita. Entonces, mucho cuidado con los datos personales, recuerden, ¿sí? Y más si los encuentras en otras dependencias, porque por lo regular no autorizan y eso no lo hacen las instituciones. Algo que ya se debe de tener en costumbre, si tú estás haciendo un trámite, si estás, por ejemplo, en otro juzgado, en una República Mexicana, en cualquier estado de la República Mexicana, te van a pedir la autorización si quieres que tus datos sean públicos. Si tú no autorizas, no se deben de publicar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, no lo olviden. Los documentos públicos que hayan venido al procedimiento sin citación contraria
se tendrán por legítimos y eficaces, ¿ok? Salvo que se impugnara expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique. En este caso, a petición de parte, se decretará el cotejo con los protocolos y archivos con firmas físicas o electrónicas de los que provengan, ¿sí? Mismos que se practicará en la audiencia respectiva. Entonces, va a haber dos elementos importantes en los documentos. Uno, que sean legítimos y dos, que sean eficaces. Características que nosotros tendremos que revisar cuando realicemos nuestro escrito inicial de demanda. A ver, tenemos las pruebas documentales, son legítimas, son eficientes, bien, cumplen con el requisito, las integramos. ¿No cumplen? Mejor ni se metan en problemas, no metan nada, ¿sí? Obviamente se van a impugnar, entonces es importante que lo tengan, ¿sí? Ahora, también nos menciona sin citación contraria, ¿no? No sé si toda la parte cuando se presentaron, bueno, se supone, en teoría, que cuando tú pones tu escrito inicial de demanda, pues obviamente, ¿qué vas a hacer, no? Pues vas a hacer, primero, pues ya son legítimos y eficaces, pero obviamente ya tienen ellos copia, ¿no? Se supone que en tu escrito inicial, como ya lo comenté desde el inicio de la conferencia, tú entregas copia de todas tus pruebas. Y obviamente, pues el traslado se van a entregar. ¿Ok? Muy bien. Por otra parte, de la autoridad jurisdiccional acompañado del personal necesario y competente, así como las partes involucradas, al efecto de ingresar en el local del archivo físico la página de internet o matriz el día y hora señalado a realizar dicho cotejo. Eso se puede hacer en lo que es el tribunal. Se da una cita para que vengan las partes y obviamente se va a señalar, a ver, ¿dónde lo encontraste? No, pues esta fue la dirección, aquí está, dale clic, lo van a ver las partes, mira, ahí está, ¿no? Entonces las partes, pues ahí van a verificar ese documento de dónde proviene, ¿sí? Si no comparece la parte interesada o no provee los medios tecnológicos para su desahogo, se va a declarar desierta. Y como lo mencionamos desde la conferencia número 1, para los casos que ya tengamos, cuando esté ya vigente, digamos, no tanto de vigencia, sino hablo de que ya esté en funcionamiento en su totalidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Compren su equipo, hay que tener buena cámara, buena conexión a internet, una buena computadora o laptop en su momento. Ojalá, ojalá que no lleven audiencias en el celular, ¿no? Yo en lo personal lo recomiendo muchísimo, no hacer audiencias virtuales con el celular, por favor. Bueno, eso yo es una recomendación que les hago llegar, ¿ok? Los documentos firmados en forma autógrafa o electrónica simple o avanzada emitidos por autoridades federales, locales, municipales, alcaldías o cualquier otra semejante, así como por países extranjeros, tendrán el mismo valor, ¿sí? Y serán tratados con las mismas condiciones que de los que hayan elaborado o firmado, ¿sí? Aunque se hayan autentificado, X, Y, Z, ustedes tendrán que revisar esa parte. Muy bien. Recuerden, si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico. Si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico. Muchísimas gracias. Ahora, son documentos privados. Ya hablamos de los documentos públicos, ahora vamos a hablar de los documentos privados. Los documentos privados, los que otorgan personas particulares sin intervención de notario público u otra persona funcionaria dotado de fe pública o legalmente autorizados para certificar tal documento. Aquí nos pone la definición del Código Nacional de lo que es un documento privado, ¿sí? Aquí no interviene la autoridad. Un ejemplo, un contrato de compra-venta donde llegan dos particulares, hacen el contrato y cada quien para su casa. No interviene la autoridad. Ese es un documento privado, ¿sí? Ahora, también se consideran documentos privados, ¿cuáles más? Los que provengan de terceras personas y que en este Código Nacional no reconozca como documentos públicos. Todo documento que no sea reconocido como documento público forma parte de lo que es un documento privado. Ok. Los documentos privados y la correspondencia procedente de las partes presentados en juicio o por vía prueba y no objetados, escuchen bien, no objetados, ¿sí?
Por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos, como si hubieran sido reconocidos expresamente, ¿sí? Puede exigirse el reconocimiento expreso si la parte que los presenta así lo pidiera. Con este objeto se exhibirán los originales a quien deba reconocerlos y se les dejará verlos en su integridad y no solo la firma, sino tienen que ver todo el documento. Obviamente, si tú presentas documentos oficiales, perdón, documentos originales en tu escrito inicial, puedes, por ejemplo, anexar la copia, ¿no? Y dices, señoría, ya en su momento procesal oportuno se va a presentar el original. Cuando ya presentes el original, obviamente la contraparte va a tener presente ese documento original, lo tendrá a la vista, y en su caso a lo mejor le pedir una pericial de grafoscopía, ¿no? O sea, es que pues, sí es el original, pero ¿qué crees? No la firma de la parte demandada, ¿no? Entonces, pues ahora le prueba pericial. Y en el que se tiene que trabajar esa prueba pericial es en el original, no en la copia, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta para en un caso que nos toque, por ejemplo, pues ahora sí que controvertir un documento de esa naturaleza. Quien ofrezca pruebas documentales privadas está obligado a exhibir el original, ¿sí? Si lo exhibe en copia certificada o simple y no lo exhibe para los efectos del reconocimiento o elaboración de pruebas periciales, se presumirán ciertos los hechos que pretenda demostrar la parte impugnante u objetante, salvo prueba contrariamente, ¿no? O sea, a lo mejor no es la única, hay otras pruebas que lo van a utilizar para que ellos acrediten que no es verdadero ese documento original. Todo documento original se tiene que presentar. Y aquí habla del reconocimiento, que va a ser a lo mejor una parte de desahogo, una parte importante dentro del procedimiento, en el cual vas a tener que presentar, o sea, lo mencionas como en tu escrito inicial y le metes copia, ¿no? Y en el mismo escrito mencionas, y se presentará el original en el momento procesal que decide el órgano jurisdiccional. Entonces, el órgano dice, ok, ya tengo de conocimiento que tiene esta prueba documental, ahora te cito tales días, tales horas, para que presentes el original, para que lo tenga a la vista la parte contraria, por si alguna pericial quiere realizar, ¿no? Ya si no lo objeta la parte demandada y no dice nada, ya se da por cierto el documento, ¿eh? Ya no vas a tener oportunidad, pues, de controvertirlo o realizarle una prueba. Los documentos privados originales, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señale las partes interesadas, ¿no? Puede ser haber algún documento que tengan en original que se tendrá que presentar. Muy bien. También, si el documento se encuentra en libros, papeles de casa, de comercio, en algún establecimiento, obviamente, así como en un archivo que por sus características y estado no permitan reproducirlo sin deteriorarse, quien pida el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál sea y la copia testimoniada se tomará en el escrito del establecimiento, sin que las personas directoras de él estén obligadas a llevar a la autoridad jurisdiccional los libros de cuenta, ni más que a presentar las partidas o documentos designados. Esto yo lo veo muy complicado porque, por ejemplo, estamos hablando de un documento en el cual no se puede llevar al juzgado porque se puede deteriorar. Estaríamos hablando de un documento de la época de la Revolución o no sé, ¿no? O sea que en verdad sí está, sí lo deja así como que, pues, ¿qué documento no se puede llevar al juzgado? Ahí se las platico, ¿no? O sea, no se puede llevar porque se va a detener, uy, pues de qué documento estamos hablando, ¿no? Entonces, como que para que aplicase algún día tendría que ser algo súper excepcional. Cuando las partes deban servirse de documentos en poder de terceros, solicitarán al juzgado que intime a los mismos a exhibirlos, ¿no? O para que faciliten la obtención, ¿no? De dicho documento. Sí, es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Em, También, bueno, em, ya sea una copia fotográfica, electrónica o un testimonio certificado. Ese testimonio certificado es cuando la persona va y lo ven las partes, y lo ve el trabajador del tribunal. Ahí lo ve y ahí lo va a estar bien, ¿ok? Bien. Ahora, las personas terceras pueden rehusarse, esas personas pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa. Y bueno, pues los documentos no los voy a presentar y bueno, pero también hay que justificarlo de manera fehaciente por qué no los quiere presentar, ¿sí? Y bueno, atenderse a las consecuencias.
porque hay que ver la naturaleza del documento. Si es un documento en el cual, bueno, ¿cuál va a ser el interés de esa persona tercera interesada que no lo quiera presentar? Digo, bueno, nosotros ponemos a pensar y decir, bueno, ¿por qué no? O sea, ahora sí, me tienes que argumentar bien por qué no lo quieres presentar. Entonces, ahí es donde vamos a tener el pequeño detalle. A eso sí, este tipo, por ejemplo, ese tipo de ordenamientos que hemos visto, algunos que ya hemos analizado, veremos, bueno, qué sucede cuando ya lleguemos a la práctica del código, ¿ok? Y ahí es donde vamos a ver, bueno, cómo serán los pronunciamientos por parte de los jueces. Ahora, si se trata de un documento que se halla en poder de la contraparte, ese documento está en la contraparte. Bien, se le intimará para que lo presente en el primer curso, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que ese documento lo tiene la contraparte y vamos a hacer nuestro escrito de demanda, ahí lo tenemos que señalar. Desde ese momento lo tenemos que señalar. ¿Sabes qué, señoría? La parte demandada, fulanito de tal, tiene un documento el cual solicito el auxilio judicial para que lo presente. ¿Ok? Por lo que usted, su señoría, señala ahora la fecha, el día que se realice dicha petición, ¿no? Este auxilio, ¿no? Y bueno, pues ya dependerá de la parte demandada si lo presenta o no. Ese es otro canal, ¿sí? Bien. Lo presenta en el primer curso que comparezca a juicio o la audiencia respectiva, ¿sí? Y de no presentarlo se presumirán ciertos los hechos que pretende demostrar la contraparte. Entonces nosotros desde nuestro escrito inicial lo pedimos que lo presente. Ahora, no lo presenta por orden del juez, ¿sí? ¿Qué creen? Ahora sí que los hechos que yo mencione de ese documento quedan demostrados, ¿sí? Entonces, bye bye. Tuviste la oportunidad de presentar documento para ver lo que yo diga sea contrario, pues quedan hechos mis hechos los que mencioné, ¿no? Que eso me huele más también a amparo, déjame les digo, pero bueno, te vuelvo a lo mismo. Eso ya a la hora de ya cuando se lleve a cabo los procedimientos en el Código Nacional, con el Código Nacional, no vamos a ver cómo van a estar los pronunciamientos. Lo que sí les voy a prometer, se los fuimos, van a llover amparos, ¿eh? Porque ya hemos visto como 5 o 6 cositas que sí están mal, ¿no? Pero bueno, sí ya será también en nuestras nuevas pláticas que haremos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Ok? Bien. La parte que promueva la prueba podrá presentar copia del documento o proporcionar los datos que conozca acerca de su contenido, mismos que tendrán por exactos si se probase que el documento se halle o estuvo en poder de la parte adversaria. Esta, sin justa causa, no la presenta. Entonces, vamos a tener que señalar aquí ese documento. Fíjense las características que tendremos que señalar en nuestro escrito inicial. Uno, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué dice ese documento? ¿Por qué lo tiene la parte contraria? ¿Sí? Tenemos, y mucho mejor si tenemos copia. Pero pongamos que no tengamos copia. No es que no tengo copia, no, pues ahorita le hicimos al juez que lo mande traer. Pero ¿qué dice ese documento? ¿De qué es? ¿Qué dice? Eso te lo va a tener que decir tu cliente y tú le vas a tener que decir a tu cliente, bueno, moraleja, o sea, si lo presenta, me tienes que decir lo que dice ese documento, porque si tú me dices una cosa y el documento otra cosa, vamos a tener problemas. Entonces, tenemos que tener la certeza que de esa información viene en ese documento que se va a solicitar, ¿ok? Ojo con eso, muy importante. La obligación de exhibir documentos y cosas en el procedimiento que se siga en el extranjero no comprenderá la de exhibir documentos o copias de estos identificados por características genéricas. Entonces, no podemos hablar en forma general cuando estamos hablando de un documento extranjero. También tenemos que decir, bueno, ¿qué tipo es? ¿Qué información debe tener? X, Y y Z. Lo más completo que se pueda en lo que respecta a un documento extranjero, lo tenemos que poner. ¿Ok? Muy importante. En ningún caso podrá una autoridad jurisdiccional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo los casos que permitan las leyes nacionales, ¿no? Muy importante, o sea, puede llevar a cabo la inspección de un archivo público, pero bueno, tendrá que ver la legislación y otra cosa que ya lo comenté, los datos personales, ¿sí? Si la persona al momento que realizó algún procedimiento o algo en otra institución, ¿sí? Y puso que no permite que sean públicos, no
los van a poder ofrecer. Pero va a depender del caso, ¿eh? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de alguna controversia de niñas, niños y adolescentes, ahí sí es otro cantar, ¿sí? Vamos a tener qué casos específicos va a tener que ser y obviamente hacer el estudio correspondiente para ver si se puede, ¿ok? Bien, no lo olviden, por favor, suban su correo electrónico si quieren copia de la presentación y si quieren pertenecer a grupos vampiro, suban su número telefónico. Muy bien. Los documentos que presenten las partes en los escritos de demanda, contestación a la demanda o en el desahogo de vista podrán ser objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio. Entonces, podemos objetar en cuanto al alcance, o sea, sí están vinculados a los hechos, sí está vinculado a las pretensiones, sí está vinculado a las partes. Tendremos que ver qué alcance tienen, o sea, sí se están vinculados, sí son, como decimos en materia penal, sí son idóneos, sí son pertinentes. Esa es la parte que nosotros tenemos que medir. Ahora, también su valor probatorio. Fíjense qué interesante. En materia penal no podemos hablar del valor de las pruebas, menos si estamos, que va a valorar las pruebas es el juez, no nosotros, en materia penal. Aquí sí podemos objetar el alcance, primero, si son pertinentes, idóneos, y si tienen valor probatorio, no lo podemos mencionar. Fíjense qué interesante en lo que respecta a los documentos, ¿sí? Ahora, en esos propios escritos, una vez admitidos en la audiencia preliminar, ¿ok? Los documentos que surja con posterioridad, ¿sí? Deberán ser exhibidos o incorporados solo durante la audiencia por parte interesada y de ser admitidos, en el mismo acto podrá realizarse su objeción. Estamos en audiencia de juicio oral, señoría, presento otra prueba superviniente, ¿no? Tiene que hacer el descubrimiento probatorio y además tiene que ofrecerla y además va a haber un pequeño debate en el cual en ese debate se va primero ver si se admite o no se admite, ¿sí? Ya cuando se admita, digamos, se va a desahogar. Si no se admite, bye bye, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque ese procedimiento, yo le llamo proceso de la prueba, pero ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten. Primero, es descubrimiento, ofrecimiento, debate de admisión, exclusión y desahogo. Hay otro quinto elemento que mencionó también maestro que se llama preparación. Ese de preparación también yo lo comparto porque, bueno, una prueba se tiene que preparar, no que se alinee, no, que se prepare, ¿sí? Esto quiere decir que el perito va a tener que elaborar un documento, que la persona que va a fungir como testigo se le tiene que hacer una entrevista. Muchísimas cosas para preparar esa prueba que primero la vas a descubrir, la vas a mostrar en tu escrito inicial o en tu contestación a la demanda. Posteriormente, obviamente va a haber un debate de desahogo, bueno, va a haber un debate de admisión-exclusión y finalmente, si es admitida, va a desahogarse en la audiencia de juicio. En verdad, muchísimas gracias por sus comentarios y recuerden, si quieren la presentación, suman su correo electrónico. En el reconocimiento de documentos se protestará en términos de la ley a la persona que debe hacerlo. Eso ya es en el desahogo, ¿sí? ¿Cómo se va a desahogar el documento? Ya que sea tratándose de una o de las partes o de un tercero, dependiendo quién tenga que ofrecer esa prueba. Bueno, quién va a estar en el desahogo de esa prueba. Quien en la audiencia de juicio contestará oralmente los cuestionamientos que se realice solo sobre el documento a reconocer. Yo lo firmé, yo lo vi, yo lo reconozco porque yo lo hice, ¿no? O yo reconozco el documento. Si se niega a responder y es parte del juicio, ¿sí? El documento se tendrá por reconocido, ¿sí? Entonces, simple. No, que no sé de ese documento, nada, no. O sea, si te niegas a responder en la audiencia, se tendrá por reconocido, ¿ok? Solo se puede reconocer un documento privado la persona que lo firmó, ¿sí? La que lo manda a extender o la persona legítima representante con poder o cláusula especial, ¿sí? Toda persona puede, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Hago una poder notarial o hago una escritura o hago algo de poder notario, el cual yo designo como representante de esta empresa a Juan Pérez Pérez Pérez. Pues esa persona, si firmó un documento y ese se va a juicio, ese Juan Pérez Pérez
tiene que presentarse en juicio para el desahogo de esa documentación. Usted lo reconoce, usted firmó, si no contesta, será por reconocido. Es un ejemplo sencillo de lo que va a pasar en las audiencias, ¿ok? Bien, que va a ser, bueno, también ya en un futuro, pues ya hablaremos de técnicas de litigación, pero aquí lo interesante va a ser, bueno, cuando ya se lleven los juicios, vamos a ver cómo van a ser esas técnicas de litigación, que déjenme les digo una cosa, son totalmente diferentes a las diferentes áreas, ¿eh? Ahorita ya hay muchas técnicas de litigación, por ejemplo, en laboral. Hoy en día el juicio laboral es oral, ¿sí? También hay juicios mercantiles orales, ¿no? ¿No? Algunas figuras que ya son orales, pero en esto, lo que respecta al Código Nacional, sí lo vamos a tener que ver en audiencia, ¿sí? Para pedirse el cotejo de firmas y letras, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento público que carece de matriz, para este objeto se procederá a la sujeción a lo que se previene para la prueba pericial. Nos vamos a la prueba pericial, tema que ya vimos. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Acuérdense, si la persona que se presenta a juicio no contesta, la persona dice cosas que nada que ver, o simplemente pues no, no coopera, digamos, en términos generales, se da por cierto lo señalado por la parte contraria. Punto. Aquí no hay vuelta de hoja, aquí no hay de que no, pues esperemos, como no dijo, está en duda. No, no, no. ¿Cuál duda? Simplemente no va a entrar. ¿Ok? La falsedad consiste en la formación de un documento no verdadero o en la alteración de uno auténtico, o bien en la falta de veracidad de los hechos representados en el documento público que se afirman como ocurridos ante una persona funcionaria pública, notario o corredor público. Y fíjense aquí nos define el Código Nacional lo que sería una falsedad, algo que se puede impugnar. Señoría, el documento presentado por la parte demandada es falso. Conforme al artículo 322, el cual señala que la falsedad consiste en la formación de un documento no verdadero o, en su caso, una alteración de uno auténtico. Entonces, estamos para el caso de que el pagaré, pues, ¿qué creen? El contrato de arrendamiento fue alterado. Por esta circunstancia, 1, 2, 3, 4, 5, por lo cual es un documento falso. Así tendríamos que hacer nuestro pequeño argumento, nuestro pequeño párrafo que tendríamos que decir oralmente, obviamente, ¿sí? Y también, pues, o bien falta de veracidad, también nos refiere que la falta de veracidad es cuando los hechos presentados en ese documento, que el documento es original, tiene sus buenas firmas, sus buenos sellos de notario, de correo público, todo eso está muy bien. Ahí menciona los hechos, está muy bonito el documento. Pues todo el mundo piensa, pues es legal, ¿no? Pues ¿qué creen? Toda la información de los hechos referidos en ese documento nunca ocurrieron. Entonces ahí estamos hablando de una falta de veracidad. Entonces, hablamos de dos términos diferentes. Uno, falsedad de documento, y otro, falta de veracidad en el documento. Son dos términos diferentes, ¿ok? Conforme al Código Nacional, que son lo que podemos mencionar en una audiencia, ¿ok? Muy bien, pues vamos muy bien, Adrián, vamos muy bien, ¿eh? La parte que redarguye de falso, o sea, que lo esté mencionando que es falso de un documento, debe indicar específicamente los motivos. ¿Por qué es falso? Ah, porque le rayaron aquí. Aquí se ve que se borró. Aquí, o sea, tienen que ser buenos argumentos, ¿sí? Buenos motivos, ¿sí? Especificando los motivos y las pruebas. Cuando se impugne la autenticidad del documento privado o público, sin matriz, debe señalarse los documentos indubitables. Indubitable significa que no pueda dudarse, ¿no? Para el cotejo y promover la prueba pericial correspondiente. Si estos requisitos se tienen por no redarguido o impugnado el documento. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a redargullir, digamos, o redarguye un documento falso? O sea, vamos a poner sobre la mesa, sobre la audiencia, su señoría, este documento es falso. Vamos a tener que cumplir con los requisitos. Bueno, ¿cuál va a ser el primer requisito para hacer nuestro procedimiento para ahora sí que argumentar que un documento es falso? Número uno, tenemos que especificar los motivos y obviamente la prueba, ¿no? La prueba es esta, la prueba número uno, y los motivos son los siguientes, ¿no? Y además vamos a tener que señalar
por ejemplo, los documentos que no, otro que no se pueda dudar, ejemplo, ¿no? Para el cotejo, se tendrá que realizar un cotejo. Aquí sería muy interesante saber, bueno, contra quién lo vas a cotejar, si nada más hay uno original, ¿no? Pues si vas a tener un contrato de compra-venta, ¿no? Tampoco vas a tener otro para compararlo, pues, ¿qué puede ser? Se supone que en un contrato de compra-venta una parte se queda con un contrato y el otro con otra, en teoría, ¿no? Pero pues, si no ocurre, entonces no podríamos nosotros, conforme al Código Nacional, redarguir un documento como falso, ¿sí? Porque aquí está muy claro, cuando se impugne la autenticidad del documento privado público sin matriz, debe señalarse los documentos que no puedan dudarse para el cotejo, ¿sí? Y promover la prueba pericial correspondiente, que sería por lo general una de grafología, ¿no? Si estos requisitos se tiene, si en estos requisitos se tiene por no redarguido o impugnado el documento, sin estos requisitos. Entonces, es tema a tratar, es más, nos llevaremos yo creo que una conferencia total hablando de cómo saber cómo el procedimiento o los requisitos para solicitar de que señalarle a la autoridad jurisdiccional cuando un documento es falso. Entonces, sí nos llevaría un tiempecito. Realizada la impugnación, se procederá a desahogar la prueba pericial, en los términos de este Código Nacional, la cual ya la vimos, y lo dispuesto en el artículo, permítame un momento, lo dispuesto en este artículo solo da competencia a la autoridad jurisdiccional para conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria el documento impugnado, ¿sí? Entonces, para impugnar un documento con falsedad, es lo que acabamos de ver. Sin que se pueda hacer declaración alguna en general que afecte el documento y sin perjuicio del procedimiento penal al que hubiera lugar. Porque, ¿qué creen? Si tú presentas un documento falso, por automático, si el juez determina que sí es falso, automáticamente se abre carpeta de investigación. Muy bien. Si en el momento de la celebración de la audiencia se tramitara un procedimiento penal sobre la falsedad del documento en cuestión, fíjense, la autoridad jurisdiccional, sin suspender el procedimiento y según la circunstancia, determinará al dictar sentencia si se reserva los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se demuestre falsedad, o bien puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a la prestación de una caución, ¿no? Aquí está para pensarse, porque en el momento que se descubre que un documento es falso, inmediatamente se tiene que abrir carpeta de investigación. Aquí no tenemos que esperarnos a que haya una sentencia. Ya lo dijiste, juez, para mí es falso, muy bien, pásame tu pronunciamiento, vista al Ministerio Público, se abre carpeta de investigación y se abre un procedimiento por el delito de falsedad falsedad de documento ante la autoridad jurisdiccional. Y si es un documento oficial, aguas, porque ya sería dos delitos, ¿sí? Entonces aquí no, pues como que se sentencia la prestación de una caución, pues no sé de qué hable, de qué caución hable, porque de entrada en materia penal la caución no existe, se llama reparación del daño integral, reparación integral del daño. Entonces, aquí yo creo, es otro de los puntos que se les fueron un poquito los pies a los que hicieron el Código Nacional, la verdad, pero bueno, ya lo veremos en otra conferencia más a detalle. La impugnación de falsedad de un documento debe realizarse en la etapa postulatoria del juicio, ¿sí? Puede realizarse antes de la audiencia preliminar. Si se trata de los exhibidos en la demanda, sea principal o reconvencional, la parte demandada deberá obtener la excepción de falsedad de documento y ofrecerá las pruebas para tal fin. Si tú lo metiste como parte actora, al momento que conteste la demanda, te lo pueden señalar ahí. Vamos a poner la excepción de falsedad de documento y presento las pruebas, porque es falso, ¿sí? La parte actora podrá responder en dicha impugnación, ampliará su cuestionario y ofrecerá la prueba pericial correspondiente en su caso, que sea necesario también la parte actora. Entonces, si la parte demandada dice, ¿sabes qué? Este documento es falso y te ofrezco pruebas, la actora va a tener la oportunidad de prepararse para esa impugnación, ¿no? Podría ampliar un cuestionario, podría ofrecer, ¿no? La prueba pericial correspondiente para decir que su prueba que ingresó, pues es verdad. Y ahí va a haber un pronunciamiento del juez. Si el juez declara que es falso, para mí es abrir carpeta de investigación inmediatamente, ¿sí? Si se trata de documentos exhibidos al contestar la demanda,
o la reconvención, la contraparte deberá promover la impugnación al desahogar la vista y ofrecerá las pruebas para ello, dando vista por 3 días a su contraria para el derecho a contradicción. Entonces, ahora es al revés, que la parte demandada presente una prueba falsa, un documento falso. Entonces, a partir de ahí, cuando ya le den vista, o sea, cuando ya le den vista a la contestación de la demanda a la parte actora, él puede solicitar la impugnación del documento. Y obviamente, cuando tenga conocimiento la parte demandada, la parte demandada va a tener 3 días para derecho para contradicción, ¿sí? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta, pero la recomendación más importante es no metan documentos falsos, ¿no? En el caso de que los documentos exhibidos en los escritos del desahogo de vista de excepciones, la demandada podrá impugnarlos dentro del término de 3 días contados a partir del acuerdo en que se tienen por exhibidos, ofreciendo las pruebas pertinentes, y la actora en la principal o en la reconvención responderá en dicha impugnación por el escrito en término también de 3 días. En el entendido de que solo podrán adicionar puntos o cuestionamientos y en su caso documentos indubitables, o sea que son sin duda para su cotejo. En el caso de documentos exhibidos en audiencia, la impugnación de falsedad se hará en la misma audiencia donde se exhiban. Las partes tienen la obligación de acudir a la audiencia respectiva debidamente preparados para tales efectos, bajo el apercibimiento de no dar trámite a su petición. Puede ser que se presente esa prueba nueva en audiencia de juicio, entonces ahí se puede impugnar de falsedad, sí, pero pues bueno, ahí va a tener que diferirse la audiencia de juicio oral para que la otra parte tenga la oportunidad de presentar pruebas para decir por qué está impugnando la falsedad. Entonces aquí se vuelve bien interesante porque imagínate, tendrías que determinar en ese momento, en esa audiencia, en ese instante, si es falso o no, ¿no? Y entonces ahí, imagínense, ¿no? Se presenta la prueba, ¿no? Y tiene que ver con una firma o algo. Y la parte que contraria va a quedar, bueno, pues a ver, permíteme 5 minutos, déjalo con mi gente y preguntarle a tu cliente, oye, ¿es falso o es bueno el documento? Oh, ¿qué crees, Lee? La verdad, yo nunca firmé eso. A ver, señoría, se impugna de falsedad del documento y solicitamos que se difiere la audiencia para presentar sus pruebas. Qué interesante, ¿no? Entonces, es todo un reto, ¿no? ¿Qué reto? Yo lo llamo todo un profesionalismo que tenemos que hacer increíble en el Código Nacional, pero impresionante. Quien pida el cotejo designará el documento y documentos indubitables con que se deba hacerse, o pedirá a la autoridad jurisdiccional que se cite a la persona interesada para que en su presencia y en audiencia especial o simple comparecencia asista a la firma, letras o huella digital que servirán para el cotejo, ¿sí? En este caso, la autoridad jurisdiccional podrá aprovechar la presencia de la persona en cualquiera de las audiencias para recabar sus firmas, ¿eh? En este caso, se tendrán que recabar firmas, sobre todo si es una pericial de grafología, que por la cual pues se va a determinar que si es o no es su firma, ¿no? Entonces, se pone sumamente interesante esta parte. Ahora, ¿cuáles documentos se consideran indubitables? Esto quiere decir que son de pleno valor probatorio, o sea, se van a considerar así. Y bueno, fíjense cuáles. Uno, documentos físicos o electrónicos firmados de manera autógrafa, o sea, a mano, o con firma electrónica avanzada, que las partes, según el caso de común acuerdo, reconozcan como tales, ¿sí? Aquí lo interesante es, bueno, tú tu firma si la reconoces, tu huella también la reconoces, pero ¿cómo vas a reconocer una firma electrónica? Pues déjenme les digo que la firma electrónica genera como 50,000 caracteres. ¿Cómo vas a saber que si fue firmada electrónicamente por ti? O sea, ¿cómo? Eso se vuelve sumamente interesante porque, bueno, ahí va a tener que decir, ahí tendrá que hacerse una prueba, pues, con el sistema, ¿no? Tendríamos que ir al sistema para ver, a ver ese sistema, a ver, esta cadena está bien, ¿con qué? Pues, se firmó con fiel o se firmó con una firma especial, ¿no? Entonces, y si le pertenece a la persona o no, si se generó en el sistema. Los que conocemos un poco del sistema, pues tendría que irse por ese tema. Y ese tema, la verdad, sí está muy complicado porque vas a tener que ir a donde se generó esa firma, ¿ok? O el lugar, o la empresa, o donde sea.
Los documentos físicos o electrónicos cuya letra o firma autógrafa o con firma electrónica avanzada hayan sido reconocidos en juicio por aquel a que se atribuye la dudosa, ¿sí? Ahí es cuando yo confirmo que este es mío. Entonces, ¿cómo podemos hacer una comparación? Bien, ellos presentan la parte contraria. Mira, aquí está la firma electrónica del demandado. A ver, pásame el documento, lo leo. Se supone que la parte demandada pues debe tener otro documento en el cual haya firmado electrónicamente. Entonces, a ver, ¿tendría que ser el mismo? Pues, ¿qué creen que sí? Entonces, se coteja. ¿Cuál creen que son los datos que deben de generarse que son iguales? Pues esa cadena de caracteres que yo les comento, ¿no? Aquí el problema es de que si cada vez que firma son caracteres diferentes, no lo vas a poder comparar. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían los caracteres que tendríamos que revisar para comparar dos documentos que fueron firmados electrónicamente y que pretenda que fue la misma persona, en este caso la parte demandada? Híjole, hasta el momento no sé. Déjenme, les digo que no sé. Y eso sí lo vamos a tener que investigar, ¿sí? Primero si se puede hacer ese cotejo, y estamos hablando de una firma electrónica. Entonces, nos tendríamos que ahora estudiar todavía más para comprender ese tipo de firmas electrónicas o cómo se haya generado, ¿no? El documento. Bien. Bueno, pero en verdad es todo un tema. Los documentos físicos o electrónicos a cuya letra, firma autógrafa o firma electrónica avanzada o huella dactilar hayan sido judicialmente declarada propia por aquel o a quien se atribuye, ¿no? La dudosa, exceptuándose en el caso de que la declaración haya sido en rebeldía. Si la declaración fue en rebeldía, eso ya es otro cantar. Es el punto de Lizarra Rossi, Rossi, Lizarra Rossi. ¿Serán los mismos caracteres? Pues bueno, ya nos dejamos de traer eso, ¿no? Digo, vamos avanzando en el Código Nacional, es importante. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya será aquella parte a quien perjudique, ¿no? También el escrito impugnado en la parte que reconozca. Las firmas, huellas digitales puestas en actuaciones judiciales en presencia de la persona secretaria judicial, auxiliar o judicial de la autoridad jurisdiccional, por la parte cuya firma, letra o huella dactilar se trate de comprobar, y las puestas ante cualquier otra persona funcionada revestida de fe pública, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Fíjense que una persona hizo un contrato de compra-venta y chin, él no puso firma, él puso su huella. Entonces llega la parte demandada y dice, no, pues sí, aquí está, mira el documento, aquí está su huella, no me firmó, pero aquí está su huella. Ah, ok, muy bien. A ver, ya debo tener yo copia de la huella y pues la huella primero no se ve, o en su caso sí se ve muy bien, pero tú tienes el INE de la persona y a lo mejor fue una persona que falleció, ¿no? Puede ser. Bueno, no tienes a la persona, pero tienes la huella en el INE o en otro documento. Y te das cuenta, eso sí se puede ver. Ah, veo las dos huellas y no son iguales. Y el documento que me están pasando es original y el que tengo yo también es original. Señoría, se impugna el presente documento por ser falso. ¿Cuál va a ser mi prueba? Y de mi documento hay que ver que sea un documento indubitable. Aquí está mi documento indubitable. Creo que se haga el cotejo con esta, que se haga la prueba pericial, solito se difiera para que se realice esa pericial de huella táctil. Y sí se puede ver, es así, ¿no? Ahora, el simple hecho de que la huella se vea borrosa, se acabó el tema. Es documento falso. Punto. Aquí no hay vuelta de hoja. Nunca se les ocurra presentar un documento donde la huella no se vea. Se tiene que ver y se acabó el tema, ¿eh? O sea, sí, se acabó el tema. Entonces, ojo, piénselo ahí. Hay que ir más allá. Tenemos que conocer esto es criminalística, ¿sí? Tenemos que conocer de criminalística. Y bueno, pues darnos una pequeña tela de eso. Muchísimas gracias. En verdad fue toda una conferencia, todo un éxito, un placer para mí. Gracias, muchas gracias. Y nos vamos a ver en la próxima. Ya vamos a ingresar a los procedimientos, en lo cual nos va a ir muy bien. Les quiero agradecer mucho su presencia, en verdad, su apoyo, su ayuda y también su paciencia, porque, bueno, pues tuvimos un pequeño percance, pero en verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y permítame un momento, por favor.